Acontecimientos históricos en foco. El imperio de Alejandro Magno. La historia completa. Parte 1. La historia de Alejandro Magno es una de las más fascinantes de la antigua Grecia. Este joven rey conquistó gran parte del mundo conocido en su época y dejó un legado que todavía perdura hoy en día. Exploraremos la vida y las conquistas de Alejandro Magno, desde su infancia hasta su muerte. Después de esa leve introducción, empecemos. ¿Quién era Alejandro Magno? Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue un rey y conquistador de la antigua Grecia que vivió entre el 356 a.C. y el 323 a.C. Hijo del rey Filipo II de Macedonia y de Olimpia de Epiro, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia en el 336 a.C. tras el asesinato de su padre. A lo largo de su reinado, Alejandro llevó a cabo una serie de conquistas militares que lo llevaron a extender el imperio macedonio desde Grecia hasta la India, convirtiéndose en uno de los más grandes conquistadores de la historia. Además de sus logros militares, Alejandro también fue un gran impulsor de la cultura helenística, difundiendo la lengua griega y las ideas filosóficas y científicas de la antigua Grecia por todo el mundo conocido en su época. Alejandro Magno fue el hijo de Filipo II, quien era el rey de Macedonia, perteneciente a la dinastía de los Argeadas. Su madre fue Olimpia, hija de Neoptólemo y de Epiro. Según el relato de Plutarco, el día de su nacimiento en la capital, se celebraron 3 victorias: la de Parmenión, general de su padre, sobre los ilirios, la victoria de su padre en el asedio de una ciudad portuaria, y la victoria del carro del rey en una competición. Aunque algunos consideraron estos augurios increíbles en ese momento, algunos sostienen que pudieron haber sido invenciones posteriores para engrandecer la figura de Alejandro. Hay varias versiones sobre la paternidad de Alejandro Magno. Algunos historiadores cuestionan si Filipo II, el rey de Macedonia, era su verdadero padre. Existe una leyenda que cuenta que su madre, Olimpia, soñó que un rayo caía sobre su vientre antes de quedar embarazada y que Filipo II soñó que su esposa tenía el abdomen sellado con la imagen de un león, lo que llevó a acusarla de adulterio. También hay otra versión legendaria que vincula a Alejandro con el faraón egipcio Nectanebo II, quien habría visitado la corte de Filipo como un mago. Esta historia se relaciona con la creencia de que Alejandro estaba vinculado con el dios Amón y su visita posterior al oráculo. Sin embargo, estas historias no tienen una base histórica comprobada. Según una leyenda completamente legendaria, Alejandro Magno estaría vinculado al dios Amón y a su verdadero padre, el faraón egipcio Nectanebo II, quien se refugió en Grecia después de que su país fuera invadido por los persas. Según la historia, Nectanebo II fue recibido en la corte de Filipo como un mago. Personificado como el dios Amón, convenció a Olimpia de engendrar un hijo que pusiera a salvo a las dos naciones. Según Calístenes, Alejandro supo que su verdadero padre era Nectanebo II en una caminata nocturna, y lo empujó a un pozo y murió. Esta leyenda se basa en el hecho de que los sacerdotes egipcios del oráculo de Amón en Siwa lo saludaron como hijo de aquel dios, un título que implicaba reconocerlo como faraón. Alejandro Magno recibió una educación completa que incluía tanto la educación física como la intelectual. Su padre Filipo II contrató a maestros para que le enseñaran todo lo necesario para ser un gran líder y guerrero. Entre sus maestros estaban Leónidas, quien le enseñó a ser fuerte y resistente, y Aristóteles, quien le enseñó sobre filosofía y ciencias. A los 16 años, Alejandro se convirtió en regente de Macedonia y tuvo que enfrentar una insurrección armada. A pesar de la oposición de Aristóteles, decidió luchar porque consideraba que su juventud y audacia eran su mayor ventaja. El matrimonio de su padre con una nueva esposa, que podría amenazar su derecho al trono, llevó a Alejandro a enemistarse con él. Durante la boda, el suegro de Filipo pidió un heredero legítimo al rey, sugiriendo que la madre de Alejandro no era macedonia y que por lo tanto su sucesión no estaba garantizada. Alejandro se enojó y lanzó una copa, insultando a su padre. Como resultado, fue exiliado junto con su madre a Epiro. Filipo también ordenó el exilio de todos los amigos cercanos de Alejandro, aunque eventualmente lo perdonó. Tras el asesinato de Filipo en el año 336 a.C., a manos de Pausanias, un capitán de su guardia,
Alejandro se convirtió en el nuevo gobernante de Macedonia a la edad de 20 años. Su ascenso al trono no fue fácil, ya que tuvo que hacer frente a conspiraciones y eliminar a posibles herederos rivales. Una vez en el poder, Alejandro se encontró con un reino transformado. Macedonia había pasado de ser un país fronterizo y poco destacado en la Hélade a convertirse en un estado militar poderoso, con fronteras consolidadas y un ejército experimentado. Además, Macedonia ejercía influencia sobre Grecia a través de la Liga de Corinto, lo que le otorgaba un poder indirecto sobre las ciudades-estado griegas. Según un discurso atribuido a Alejandro Magno por el historiador Flavio Arriano, el pueblo macedonio fue transformado radicalmente gracias al reinado de Filipo II. Antes de su llegada, eran un pueblo pobre y nómada, vestidos con pieles de ovejas y pastores de pequeños rebaños en las montañas. Su capacidad de defensa era limitada ante las tribus bárbaras vecinas. Sin embargo, Filipo II les proporcionó mejores vestimentas y los llevó de las montañas a las llanuras, donde fueron capaces de enfrentar a los enemigos gracias a su propio coraje y habilidades de combate en lugar de depender de fortificaciones. Además, Filipo II los convirtió en habitantes de ciudades y los civilizó a través de leyes excelentes y buenas costumbres. Tras la muerte de Filipo II, Alejandro Magno se enfrentó a la resistencia de algunas ciudades griegas que habían estado bajo el dominio de su padre. Estas ciudades vieron la oportunidad de rebelarse debido a la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Para asegurar su posición y garantizar el control sobre estas ciudades, Alejandro tuvo que tomar medidas rápidas y decisivas. En la primavera del 335 a.C., Alejandro emprendió una exitosa campaña militar al norte, conquistando las regiones de Iliria, correspondiente a la actual Albania y Macedonia del Norte, y Tracia, hasta las cercanías del río Danubio, en la actual Rumanía. Sin embargo, durante esta campaña, recibió noticias de que la ciudad de Tebas se había rebelado y había tomado el control de una guarnición macedonia. Este desafío por parte de Tebas fue una prueba temprana para Alejandro, quien rápidamente reaccionó y marchó hacia el sur para sofocar la rebelión. La respuesta de Alejandro fue contundente y brutal: tomó la ciudad por la fuerza, destruyó gran parte de ella y masacró a sus habitantes como una advertencia a otras ciudades que pudieran considerar la resistencia. Esta acción sirvió para establecer su autoridad y disuadir futuros levantamientos en su contra. Descubre la historia de una manera entretenida y fascinante. Suscríbete a nuestro canal Canis Lupus Culturalité, acompáñanos en un viaje emocionante a través del tiempo y del espacio mientras exploramos los secretos y misterios del pasado. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y compártelo con tus amigos para que también puedan unirse a la diversión. La campaña de Alejandro al norte y su posterior manejo de la rebelión en Tebas demostraron su determinación y habilidad militar, sentando las bases para su ambicioso plan de conquistar el imperio persa. También le permitieron reclutar mercenarios de las ciudades griegas para su ejército, sumando fuerzas y recursos para la futura campaña contra Persia. Alejandro Magno demostró su habilidad estratégica y militar al reaccionar rápidamente frente a la rebelión de Tebas y asegurar su dominio en la región. Después de viajar casi 600 kilómetros hasta Tesalia para consolidar su autoridad en esa región previamente conquistada por su padre, Filipo II, se dirigió al Ática para enfrentar la sublevación de Tebas. La resistencia de Tebas fue feroz y la ciudad opuso una tenaz defensa, lo que llevó a Alejandro a tomar medidas drásticas. La ciudad fue reducida a escombros, con la excepción de la casa que había pertenecido al poeta Píndaro. Alejandro ajustició a los sublevados y luego entrevistó a una parte de la población. Aunque la ciudad sufrió las consecuencias de su rebelión, Alejandro ordenó más tarde su reconstrucción como muestra de clemencia y para restablecer el orden. Durante su camino hacia el sur del Ática, Alejandro visitó el famoso oráculo de Delfos, donde un general ateniense había destituido a la pitonisa del templo. Alejandro restableció a la pitonisa en su puesto y consultó el oráculo en 2 ocasiones. En la primera visita, hubo ciertos incidentes y los sacerdotes tuvieron que intervenir para mantener el orden. En la segunda visita, Alejandro buscó el oráculo y, tras un forcejeo con la pitonisa, ella le dijo: «Hijo mío, eres invencible», lo que fortaleció su confianza y determinación. Estos acontecimientos muestran la determinación de Alejandro para asegurar su autoridad y restablecer el orden en las regiones que habían desafiado su liderazgo.
Además, demuestran su interés por la religión y la búsqueda de la aprobación divina para sus futuras empresas militares. Después de reprimir la sublevación de Tebas, Alejandro viajó al sur del Ática y llegó a Atenas, donde los ciudadanos cerraron las puertas debido al temor que habían sentido por lo sucedido en Tebas. Sin embargo, Alejandro demostró respeto por la cultura y la filosofía de la ciudad y propuso entrar sin su ejército, lo que permitió que la ciudad lo reconociera como hegemón y consolidara así la hegemonía macedónica. Durante su visita a los Juegos Sísmicos en Corinto, Alejandro se encontró con el filósofo Diógenes de Sinope, que se encontraba sentado en un barril. Alejandro le preguntó si podía hacer algo por él, a lo que Diógenes respondió de manera irónica. Impresionado por la respuesta, Alejandro elogió la elocuencia de Diógenes y expresó su deseo de ser como él si no fuera Alejandro. En otra ocasión, Alejandro encontró a Diógenes revolviendo basura y le preguntó qué buscaba, a lo que Diógenes respondió con un comentario despectivo sobre los huesos de los esclavos y los de su padre. A pesar de esto, Alejandro nunca tomó represalias contra Diógenes. Conquistas. Asia Menor. Después de asegurar la estabilidad en la región de la Hélade y el sureste de Europa, Alejandro confió el gobierno de esos territorios a Antípatro y se preparó para emprender la conquista del imperio persa. Con un ejército compuesto por alrededor de 40.000 soldados, que incluían aliados griegos y mercenarios, y una flota de 160 embarcaciones, Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor. Su objetivo principal era liberar las ciudades polis griegas en la región de Jonia, que estaban bajo el dominio persa en ese momento. Durante su travesía, Alejandro hizo una breve parada en Troya, donde rindió homenaje a la tumba de Aquiles, el famoso héroe de la guerra de Troya. Este acto simbolizaba su conexión con la historia y la tradición griegas, y reforzaba su determinación para llevar a cabo su campaña militar en tierras persas. Batalla del río Gránico. En la primera batalla que tuvo lugar en suelo asiático, la Batalla del Gránico, Alejandro se enfrentó a un ejército persa liderado por Memnón de Rodas, que tenía un número similar de soldados que los helenos. La vanguardia del ejército persa estaba compuesta principalmente por persas, mientras que la retaguardia estaba formada por mercenarios griegos. A pesar de la resistencia débil del ejército persa, hubo un intento de asesinato por la espalda contra Alejandro por parte de un persa. Sin embargo, Clito, un confidente de su padre Filipo, logró matar al enemigo y salvar la vida de Alejandro. Ocupación de Éfeso, Halicarnaso, Pérgamo y Mileto. Memnón, un general mercenario griego al servicio de Persia, desempeñó un papel significativo durante la invasión de Alejandro en Asia. Tenía vastos dominios en el área de Troya y estaba familiarizado con Alejandro y Aristóteles debido a su estancia en Macedonia durante la invasión persa. Memnón utilizó una flota considerable para atacar las líneas de suministro de Alejandro a través del Helesponto y las islas del Egeo. Recibió refuerzos de Chipre, Fenicia y Egipto, y logró poner en aprietos a Alejandro con sus tácticas militares. Sin embargo, la muerte de Memnón durante el asedio a Mitilene puso fin a la amenaza marítima. Con la desaparición de Memnón, la presión naval disminuyó y Alejandro obtuvo el control del mar Egeo. Aprovechando esta situación, decidió hacer una pausa en Jonia, que había sido devuelta a los griegos sin la amenaza persa. Durante su estancia allí, tuvo la oportunidad de conocer al famoso pintor Apeles. Bodas masivas y concubinas. Alejandro fue un gran apasionado de las artes y tenía un gran interés en controlar la representación de su imagen, por lo que solo autorizó a 3 artistas para hacerlo, entre ellos el famoso pintor Apeles. Alejandro visitaba frecuentemente su taller y se sometía a sus exigencias. Apeles solía pintar a Alejandro y a su concubina Campaspe, quien también fue modelo para la representación de la diosa Afrodita. Después de la primera etapa de conquistas, se celebraron bodas masivas entre los soldados griegos y mujeres de las ciudades polis liberadas. En otoño de 334 a.C., Alejandro envió a estos soldados recién casados a Macedonia para que pasaran el invierno con sus esposas, y Couno, uno de sus comandantes más capaces, los llevó de regreso a Grecia. El nudo gordiano. Hacia finales del año 334 a.C., Alejandro decidió pasar el invierno en Gordión, la antigua capital de Frigia ubicada en el centro de Turquía, mientras esperaba refuerzos.
Durante su estancia allí, encontró un famoso carro real con un nudo muy complicado que, según el oráculo local, solo podría desatar quien conquistara Asia. Algunas fuentes indican que Alejandro pacientemente desató el nudo, mientras que otras afirman que lo cortó con su espada. En cualquier caso, una tormenta que siguió al hecho se interpretó como una señal de aprobación de Zeus. Mientras tanto, Kounou regresó de Grecia con refuerzos, incluyendo a los soldados macedonios recién casados y nuevos reclutas, para reunirse con Alejandro en Gordión. Continuará. Gracias por tu interés en la cultura y el conocimiento. Espero que la información que te proporcioné haya sido útil e interesante. Si deseas seguir aprendiendo y explorando, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Canis Lupus Culturalité para obtener más contenido educativo y entretenido. Hasta pronto.